Hey, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 2 del módulo financiero. Esta clase es muy importante porque aquí es donde yo les voy a explicar cómo nosotros, la clase pasada, les colocamos en teoría qué era lo que nosotros teníamos que asumir, pero ya en una calculadora y bien organizada para ustedes. Realmente, como les dije, esa calculadora vale millones, miles de dólares, porque en el momento yo no la tenía y perdí bastante dinero por no haberla tenido. Pero gracias a eso es que hoy soy más fuerte, tengo fortalezas y les estoy explicando eso. Bueno, entonces acá nos vamos al área financiera y hay una carpeta que se llama recursos financieros. Y aquí esta carpeta dice calculadora de productos. Aquí tenemos dos países que actualmente, pues nosotros somos en los que operamos y en los que ya tenemos como un estándar de rentabilidades. Para que ustedes tengan súper en cuenta eso, tenemos que ser muy rentables, entonces muy pendientes a eso. Vean. Tenemos la calculadora de Colombia y el archivo va a estar protegido. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es descargarlo. Se van en donde dice archivo y ahí le van a dar en descargar y ya lo abren en su Drive o en su Excel. Pero entonces acá, pues yo les quería dejar un índice para que siempre lo tengan en cuenta y cuando no entiendan algo de la calculadora, siempre lo tengan acá. Entonces tenemos Million Club, conceptos para tener en cuenta. Cuando vamos a hacer un costeo de productos, debemos de saber que tenemos costos fijos y costos variables. Fijos son costos que sí o sí sabemos que ya los asumimos. Y costos variables varía demasiado de cómo nosotros actuemos, cómo está el momento en la empresa, cómo estamos en operación. Entonces, digamos acá, pues coloqué como todo lo importante que es cuáles son los costos variables, perdón, los costos fijos, exactamente en la operación del e-commerce pago contra entrega. Entonces, esos son los costos que contamos desde el principio y sabemos que no varían tanto como lo son. El costo del producto, eso todas las personas lo saben, el 4 por mil en Colombia por transacción, que equivale al 0,04%, acá no se colocó del todo bien, sí, 0,4%, que es más o menos 200 pesos por venta. Eso no lo cobra la plataforma, sino que lo cobra Colombia, o sea, el banco. El banco se lo saca directamente a las plataformas. Y el costo de envío. Estos son los costos fijos que sabemos que debemos de tener, o sea, el costo del producto, el 4 por mil y el costo de envío. De hecho, los costos fijos son los que a nosotros nos liquidan en la wallet. Estos son los que a nosotros nos liquidan en la plataforma. ¿Por qué? Porque esos son los costos fijos que sí o sí la plataforma te los tiene que cobrar y te los muestra cuáles son los precios y cuáles son todas las tarifas. Entonces, esa parte muy importante que la tengan en cuenta. Ahora está lo que es los costos variables. Los costos variables son los costos que varían dependiendo de nuestra calidad de operación, factores externos y se centraliza mucho en los pilares fundamentales. Que de hecho cuando empezamos el curso yo les dije que los pilares fundamentales, si los tenemos claros, podemos ser rentables. Si no los tenemos claros y si no los trabajamos lo suficiente, uno trabaja es con acción, no vamos a ser rentables. Y de hecho eso fue lo que yo me demoré bastante tiempo en aprender. Como lo son costos publicitarios, devoluciones, porcentajes de no despachados y nuestros costos administrativos, nómina, plataformas, dominios, etcétera. Esos son costos variables que probablemente en los meses puedan subir, puedan bajar. Entonces, digamos acá es muy importante colocarlo. Y de hecho nosotros hacemos un promedio de cuántos son nuestros gastos para poder incluir eso en el producto. Y que cuando ustedes ya hagan publicidad, ustedes digan, tengo que encontrar sí o sí un producto que me dé una utilidad superior al 20%, que eso es lo que debemos de hacer. Entonces, acá tenemos los porcentajes comerciales en Colombia, logística, devoluciones y publicidad. Acá ustedes
se están diferenciando ante miles de dropshippers que están perdiendo dinero. Y ahí es cuando pasa que las personas dicen, ah, no, es que ese mercado no funciona. No funciona porque no lo saben manejar. O porque probablemente les explicó un mentor que apenas sabe publicidad y no sabe las partes administrativas y las partes de costeos. No los culpo, pero digamos, es muy importante hacer esto. Y de hecho, pues yo lo viví, perdí mucho dinero por eso y por esa misma razón acá todo ya está. Tenemos los envíos, que eso depende si utilizamos EFI o Dropi. Yo, en mi opinión, recomiendo mucho EFI. EFI es la plataforma en la que yo siempre me he desenvuelto. Es paga, a diferencia de Dropi, que es gratis. Dropi yo estuve y no fue tan bueno el servicio. Entonces, esas dos cosas las tenemos que analizar. De hecho, en las próximas clases, cuando vayamos a instalar plataformas, ya ustedes son los que deben de tomar la determinación y utilizar una sola plataforma en la que centralicemos nuestra operación. Porque como pueden ver, cada plataforma hay que hacer un costo diferente. En EFI, un envío normal tiene un costo aproximado de 14.000 pesos, 14.000 pesos promedio. Probablemente hay unos más costosos, pero cuando se hace el promedio, ese es el promedio aproximado. Tenemos los envíos normales en Dropi que tienen un promedio de 15.000 pesos. Y aquí es tener en cuenta que eso varía por el valor del producto y el tamaño. No es lo mismo, yo acá les estoy dando una tarifa de un producto, no sé, que vale entre 59.000 hasta 99.000 pesos. Eso, pues en dólares, aproximadamente es entre 20 a 35 dólares. Tenemos esta tarifa de más o menos envíos a 3 dólares con 5, 4 dólares. Entonces, eso es súper importante. Colombia se mide por peso. Ya ustedes tienen que hacer la conversión si son de otra parte del mundo. Ya pues, por ejemplo, para mercados internacionales como es Ecuador, hay diferentes variables, hay diferentes costos. Acá estoy hablando de Colombia, que es una de las más especializadas en el pago contra entrega, una de las fundadoras, después de España, después, sí. Ya tenemos lo que son las devoluciones. Estos son porcentajes promedios, sin embargo pueden tener más o menos, dependiendo de cómo se gestione la operación. En el curso lo encontrarás. ¿Eso por qué? Las devoluciones es 100% la gestión de ustedes. Si ustedes tienen una mala gestión de que, digamos, un cliente no quiso recibir, hay que hacerle una contraoferta. Esa parte nosotros la tenemos que manejar con los clientes. O si un cliente no estuvo en la casa y nosotros no le dimos solución, la transportadora lo va a devolver a través del tiempo. Entonces, todas esas cosas hay que manejar en la gestión. Tenemos la publicidad. Estos costos influyen casi en un 90% de nuestra forma de anunciar. No solamente de conocer las últimas técnicas de Facebook, sino que más importante, crear páginas de ventas y videos que tengan altas conversiones. Y esto es algo que yo se los muestro mucho en el curso para que ustedes aprendan y que tengan esa mentalidad performance. Al final, cada vez es lo que nos va a diferenciar en el mercado. Y eso lo vamos a encontrar en el curso. Acá están los porcentajes, las devoluciones sobre la facturación varían entre un 15 a un 20. Nosotros, por ejemplo, en estos momentos estamos al 12%, pero digamos estas cosas son las que los gurús o muchas personas no incluyen en los cursos, y ahí es donde las personas se pueden quebrar, porque no incluyen esos valores que determinan mucho dinero. Entonces, todo eso nosotros siempre lo costeamos en nuestros estándares para poder ser rentables. Tenemos la publicidad que está entre un 10 y un 15%, no es recomendable más porque al fin y al cabo, si ustedes tienen esos porcentajes, pueden ganar mucho dinero. O sea, si por ejemplo están al 10 o si están al 9 o si están al 5, es difícil, muy difícil, no tanto, pero se puede conseguir. Hay que estar pendientes a esa parte. Entonces, ya en esa parte que les expliqué, tenemos lo que son los costos administrativos, que es la primera parte.
Este es un bonus especial que yo les tengo a ustedes en donde literal acá ustedes colocan sus costos y eso les calcula cuántas ventas ustedes tienen que hacer diariamente. Y si por ejemplo hacen 100 ventas, cuánto le vale una venta a cada uno. Entonces digamos por ejemplo, si yo pago de Shopify, mm, a ver, digamos 90.000 pesos. 90.000 pesos aproximadamente son los $25 que cobra Shopify después de los 3 meses gratis de prueba. Digamos, tengo acá gastos de publicidad de celulares de 90.000, un arriendo de 600.000, aproximadamente $150. Acá me saca cuántos son mis totales de los costos y cuántos son mis costos por día. Por ejemplo, tengo un costo por día de 26.000 pesos. Mínimo tengo que generar utilidades superiores a eso. Y acá me dice ventas entregadas por mes. Si por ejemplo vendo 100, mi costo administrativo por venta va a ser de 7.800 pesos. Pero si por ejemplo vendo 1.000, mi costo va a ser de 780 pesos. Ustedes están en estos momentos, la mayoría, empezando con un negocio, entonces los costos administrativos son muy mínimos. O sea, literal, ustedes tienen solo ese costo. Entonces, al tener pocos costos, pueden hacer muchas más ventas y con costos económicos y ahorrándose un porcentaje alto. Ahora, ya que vieron esta parte de los costos administrativos, acá ustedes pueden ingresar sus costos para ver diariamente o quincenalmente o semanalmente esos costos. Ya vienen los productos. Y eso, antes de que empecemos ya a crear páginas, a que empecemos a seleccionar productos, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Aquí yo les definí todo y vamos a ir paso a paso porque son bastantes datos y probablemente ustedes no entiendan un poco, pero aquí es donde yo quiero ir. Tenemos el nombre del producto, digamos por ejemplo tenemos un limpiador de oídos, ¿cierto? Entonces ese limpiador de oídos tiene un precio de venta de 59.900 y ese producto me vale 8.000. Por ejemplo, ese producto nosotros lo vendimos a ese costo. Ya en esos momentos pues no se mueve, pero digamos es un producto que da buena utilidad. Entonces, ese producto tiene un costo 4 por 1.000 de 240 pesos, o sea, el 0,4%. Tenemos unos costos logísticos promedios en EFI de 14.000 pesos. Y acá hay una sumatoria de los costos que yo tengo en esta parte. Y aquí una liquidación de venta por utilidad del 63% de margen bruto. ¿Qué es esto? Todo lo que yo les estoy mostrando acá son los costos fijos, la primera tabla. De hecho, yo se los voy a señalar ahí para que no se pierdan. Estos costos fijos son los que a mí, este es el dinero que me va a entrar a mi cuenta a través de la plataforma. ¿Por qué? Porque me liquidaron 37.000 pesos de los 59.900 que vendí. Pero entonces acá ya vienen los costos variables, que nosotros los discriminamos acá, los colocamos en otro lugar para que ustedes entendieran más. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la publicidad, el 15%, un promedio de 15%, el más alto, unas devoluciones al 15% y unos costos administrativos del 5%. Entonces, aquí, como pueden ver, está formulado con el 15%. Todo esto son fórmulas, no tienen que colocar nada. Acá las devoluciones al 15% y nuestros costos administrativos. Aquí ya ustedes tienen todo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes colocan esto acá, se van a dar cuenta que, literal, o sea, todo lo que nosotros antes tuvimos que pensar y colocarlo en una tabla, ya ustedes lo tienen acá con datos certeros porque ya hemos madurado mucho el negocio y ya podemos saber de que, por ejemplo, colocamos un producto que, no sé, me vale 10.000 pesos, eso en dólares es más o menos $2 y lo vendo en
40.000 pesos, 39.900. Acá es donde la gente peca y no sabe si está ganando dinero o no. ¿Por qué? Porque acá creen que realmente están ganando una diferencia más o menos de 15.000 pesos. Pero esa parte de nuestros costos variables no la asumen y no se dan cuenta que esa es la utilidad que están generando, un 4%, prácticamente a pérdidas. Entonces, esos datos son muy valiosos para que ustedes los puedan colocar. ¿Cómo yo lleno esta base de datos? El precio de venta y costo de producto es el único dato que tienen que llenar. Entonces, por ejemplo, ese producto yo lo vendo en 79.900 y lo consigo en 19.900. Ese producto me da una liquidación de margen bruto del 57%. ¿Cuál es mi margen bruto? Y acá ya tenemos costos variables y al fin del ejercicio tengo un 22% de utilidad. Eso depende mucho porque, por ejemplo, lo que yo les explico es que si ustedes tienen una operación como nosotros la tenemos, por ejemplo, en devoluciones, pueden aumentar su rentabilidad hasta un 5%. Y si la publicidad, por ejemplo, la tienen al 10% mensual, pueden tener la utilidad al 32%. Entonces, a medida que ustedes vayan puliendo procesos, van mejorando esa utilidad. Pero nosotros le colocamos estos porcentajes estándares y altos para que ustedes exijan a que sí o sí tienen que generar ese margen mínimo. Así sea colocando los escenarios más fuertes, porque en la contabilidad es importante colocar eso, los escenarios más fuertes, para que de pronto ya después, si hubo un escenario bueno, pues ganamos más dinero, pues, pero si hubo un escenario pésimo y testeamos con productos que no nos daban la rentabilidad, perdimos dinero. Recuerden que el dropshipping, el e-commerce, es como tener una tienda en el centro o en cualquier lugar. Hay tiendas exitosas y hay tiendas que no son exitosas. El Dollar City es una tienda millonaria que está en todo el mundo, pero la tienda de Juan se quebró porque la economía está muy mala. Pero probablemente Dollar City fue más estratégico y supo que tenía que haber posteos, que tenía que financiar, que tenía que tener una estructura. Y esa es la mentalidad de empresarios que yo quiero que ustedes empiecen a forzar conmigo y en esta mentoría, porque esta mentoría no es cualquiera, es una mentoría profesional, que con el valor que ustedes están obteniendo realmente es, o sea, es una cosa brutal. Entonces ya tenemos aquí drop y costos y aquí hay una variación muy mínima y es que Dropi, el costo tiene un valor de 15.000 pesos aproximado. Entonces este valor nosotros lo vamos a tener en cada uno, pero no solo eso, Dropi tiene una devolución más alta porque el servicio al cliente no es tan bueno. Por ejemplo, yo acá les mostré que EFI la tiene al 15 o al 10, Dropi la tiene al 20, pero es porque hay veces no contestan porque no tienen tan buen servicio al cliente. Y EFI es mucho mejor, pues en la parte mía y pues en mi experiencia, porque he estado como en 6 plataformas. EFI y Dropi son plataformas dropshipping, donde ustedes van a conseguir los productos y van a administrar y vender. Entonces acá en Dropi hacemos el mismo escenario, 59.900, y ese producto me vale 8.000 pesos. Como pueden ver, yo en Dropi me voy a ganar un 21% y en EFI me voy a ganar un 22%, un 1% adicional. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. La verdad, yo con Dropping no lo manejo tanto, pero es una de las opciones que casi todo el mercado la tiene. Y para empezar es una buena opción porque al fin y al cabo no tienes que invertir. Pero EFI a nivel empresarial y crecimiento es muy bueno. Aquí está esta calculadora, acá está la explicación, literal, todos los productos que ustedes empiecen a ver, empiecen a buscar de esta forma. En las próximas clases les voy a explicar cómo buscar los productos, cómo saber en cuánto lo está vendiendo la competencia y si realmente sí es rentable. Esa es la parte más brutal del curso. Entonces, ya tenemos la parte de Colombia y ya ahora nos vamos a Ecuador.
Acá nos devolvemos. Ecuador. Ecuador cambian unas variables. Nosotros pues manejamos Ecuador, sin embargo es un poco más altas las devoluciones y todo. Entonces es un mercado en donde se debe vender más costoso. Y además funciona en dólares. Y recibimos dinero en dólares si queremos en criptomonedas o si queremos en transferencia internacional. Ahora, la única diferencia entre Ecuador y Colombia es que el costo del fulfillment es de $0, 0,89 centavos de dólar. Eso es lo que ellos cobran por el despacho, por su servicio. Y tenemos costos variables, que son devoluciones, no despachados, publicidad y envíos. Acá en las devoluciones tenemos el 20-30%, que realmente es alto. Allá es más alto. O sea, si ustedes tienen una buena operación, pueden tenerla al 20 o hasta al 15, pero es difícil. Esto es grabado en el 2023. Posiblemente en 3 meses, en un año, la devolución sea al 15%, o sea, al 10%, como antes era Colombia. Entonces, digamos, los mercados van pasando una etapa de profesionalización. Lo bueno de Ecuador es que es un mercado en auge, es nuevo en el pago contra entrega, entonces podemos impactar mucho al mercado. Tenemos la publicidad que está más o menos entre el 10 y el 15%, eso es estándar. Antes, por ejemplo, en Ecuador puede salir muy barata. Y ya los envíos que varían de acuerdo a la plataforma, en este caso el flete promedio es de $6. Y eso varía por el valor del producto y el tamaño. Costos administrativos, acá ustedes colocan sus costos administrativos sin problema. Y aquí los costos de EFI. ¿Cuáles son los costos? Costo logístico, $6. Ese costo fijo que sabemos que nos lo van a sacar, 0,89 centavos de dólar. La publicidad y devoluciones al 20% y administrativos al 5%. Entonces acá ustedes colocan sus escenarios y pueden testear los productos. Por ejemplo, ese producto, ejemplo, lo compro en $3 y lo vendo en $30. Ese producto me da una utilidad del 27% y así consecutivamente. Probablemente sea más alto, sí. Perdón, se pueda vender un poquito más bajo, sí. Pero lo recomendado que yo les doy es el 20% sí o sí. Entonces, esa es la calculadora que yo tanto les tenía preparada. Realmente valórenla demasiado. Me la luché demasiado. Y nos vemos en la siguiente clase. Dios los bendiga.